Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué bueno es poder llegar ya a este fin de semana, ayudados por la mano del Señor, para poder salir adelante en todas las situaciones y en todas las vivencias que tenemos en este trayecto de la vida. Bien, quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde con todos ustedes y tener una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento en esta hora tan difícil. Vamos a leer en el capítulo 34 de los Salmos, capítulo 34 de los Salmos. Vamos a leer desde el versículo 4, más o menos hasta el 7. Esa será la lectura de esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4 al 7. Y dice de esta manera: Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Salmo 34 del versículo 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que en esta tarde yo quiero hablarles de un enemigo que puede afectarnos terriblemente si nosotros no sabemos manejarlo o vencerlo. Y ese enemigo se llama el miedo. El miedo, ese temor que tenemos a muchas cosas. El miedo en general abarca todas las áreas de nuestra vida. Hay temores que aún son infundados, temores al pasado, temor a los errores cometidos, temores en la mente, temores en el corazón. Y lamentablemente cuando no sabemos canalizar esos miedos, terminamos siendo dañados y a veces hasta terminamos peleando con enemigos que no existen, con enemigos que solamente nuestra imaginación los ha hecho aparecer. Y lamentablemente hasta han terminado ganándonos en las batallas de la vida. Así que en esta tarde yo quiero hablarles del Salmo 23, que es el Salmo del pastor. Y voy a terminar con lo que hemos leído en el Salmo 34. En el Salmo 23, David habla de su experiencia que tuvo con ovejas. Él fue pastor de ovejas. Él llevaba las ovejas de su padre
para alimentarlas, para darles de beber, cuidarlas durante ese tiempo que salía del redil y volverlas a traer sanas y salvas para que de esa manera se reproduzcan y los rebaños se hagan numerosos. David conocía perfectamente el trabajo del buen pastor. Y en ese trabajo, él aprendió algunas cosas que escribe en el Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por caminos de justicia, por amor de su nombre. Y saben, hermanos, que este hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, toma la experiencia de las distintas situaciones que se dieron mientras él tenía el oficio de pastor, y en el Salmo 23, también con su don de la música, del canto, de la inspiración, compone este salmo poniéndose él en el lugar de la oveja, colocándose él como si fuera una oveja que junto a un rebaño van siguiendo a un pastor. Y como él sabe perfectamente la tarea pastoril, él comienza el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Y habla de la satisfacción que tiene de ser cuidado por ese buen pastor, nuestro Dios. Es el que nos da de comer, no la comida del mundo, no la comida envenenada que hoy come la sociedad, las malas noticias, las noticias con dobles intenciones, come de la relación con el pecador, come sus tentaciones, sus vicios. Pero el verdadero Hijo de Dios siempre va a tener buenos pastos, porque el Señor lo va a conducir no a lugares donde haya alimento envenenado, sino a lugares donde podamos ser sustentados, fortalecidos por el alimento especialmente de su palabra, que nos trae no solo la saciedad, nos hace sentir satisfechos cuando uno come la palabra de Dios. El Señor no nos lleva a doctrinas falsas, a falsos evangelios, a falsas palabras de Dios que no satisfacen, que no llenan el alma de un cristiano. Y el Señor también nos hace beber de aguas de reposo.
de aguas no turbulentas, de aguas que uno puede meter la cabeza y saber que no va a ser atrapado por una correntada y arrastrado hasta la muerte. Hoy la sociedad mete la cabeza en esas aguas turbulentas, donde hoy la promiscuidad, la bajeza, el ateísmo, las tentaciones son la moneda corriente para que alguien meta la cabeza y sea atrapado por esa corriente y sea arrastrado hasta llegar a ser nada más que una basura. El Señor nos conduce por caminos de justicia. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en la vida, tenemos que saber que no todos los caminos conducen a Roma, como dice el viejo refrán. La Biblia sentencia: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final de esos caminos son la muerte del hombre, de la mujer. Y hoy tenemos en el camino ancho de la vida miles y millones de personas que todos los días pasan a la eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y a veces en esa multitud que camina por caminos de injusticia, de pecado, torcidos, también algunos cristianos, como una oveja rebelde, entran en ese caminar y por un tiempo creen que pueden salir y venir del lado del pastor, pero esos caminos terminarán haciéndolo perderse. La oveja se habrá perdido. El hombre, la mujer de Dios, cuando elige caminos que no son los correctos, Jesús dijo: yo soy el camino. Y cuando nosotros elegimos otro camino, lógicamente que ya no veremos la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Confortará mi alma, dice el salmista. Confortar viene de tener comodidad, confort, comodidad. Sentirme cómodo como hijo de Dios. Saber que en esta tarde estará terminando este día y mañana comenzará el día laborable con sus luchas, con sus responsabilidades, con todas las demandas. Pero no va a cambiar este día que es domingo. No va a cambiar cuando se haga lunes. Porque el Señor confortará nuestras almas y nos hará sentir bien. Quizás un día a fin de semana, un día no laborable, aún en el día de mayor ajetreo y de tarea, siempre sentiremos la comodidad, el confort de Dios sobre nuestras vidas. Y luego el salmista se imagina a una oveja que vuelve a la tarde a través del valle, de esa llanura, de esa depresión entre dos montañas. Va a volver junto con el rebaño siguiendo al pastor, que a veces con un instrumento como una armónica, una quena o quizás
la lira, ese pequeño instrumento de cuerdas, acompaña al pastor con la música y sus ovejas oyen que el pastor va adelante y la siguen. Pero cuando cae la tarde y el sol se esconde detrás de las montañas, a veces las sombras del valle comienzan a cambiar, comienzan a distorsionar las imágenes. Y la oveja puede ver que lo que parece una roca ya no es una roca, es un león hambriento. Que ese arbusto que a la mañana era un arbusto, ahora parece un oso. Y esa sombra sobre las piedras le dan la sensación a la oveja de que hay un águila que les va a saltar encima y las va a morder y las va a lastimar. Cualquier ruido, cualquier sonido del valle, ahora cayendo el sol, viniendo las primeras sombras de la noche, pueden desparramar. Aterrorizadas las ovejas correrían para un lado y para otro, y ahí sí estarían en peligro porque algunas terminarían cayendo en el precipicio. Otras caerían en las corrientes de agua. Otras quedarían enganchadas en las zarzas espinosas sin poder soltarse. Por eso en el valle que le da este título el salmista, el valle de la sombra de la muerte, donde todas las sombras nos asustan, donde hoy, igual que la oveja de David, el hombre y la mujer de Argentina está enloquecido por toda la situación que vive. Pierde el trabajo, se cierra su medio económico, se cierran los comercios, se cierran las pequeñas empresas, las fábricas se van del país. Miles de obreros quedan sin trabajo y por lo tanto sus hijos no tendrán para comer y no habrá cómo llevar adelante las necesidades de un hogar. Todos los días escuchamos en los noticieros, todos los días, el conteo de cuántos se contagian de este virus. Y al lado otra cifra de cuántos mueren por día. Y ese bombardeo, esas sombras de muerte todo el tiempo, la inseguridad, la pobreza, la escasez, la situación que vive este país caótica, pueden en un momento detonar dentro de nosotros y el miedo normal de una persona puede transformarse en terror, en espíritu de miedo, y ahí sí que estamos ya en un problema, porque hoy nuestros psiquiátricos están llenos de hombres y de mujeres que cayeron en el miedo y se volvieron locos. No aguantaron las presiones de la vida. Entonces el salmista dice, no dice como nosotros, oh, ojalá nunca pasáramos esto que está pasando a Argentina. O cómo nos gustaría que ya pase todo y estemos del otro lado del valle. El salmista dice, aunque yo tenga que pasar, aunque ande, aunque de un momento a otro tenga que pisar el valle de sombra de muerte,
Dice el salmista, inspirado de aquí de adentro, sale de su corazón, no temeré mal alguno. No tendré miedo. No estaré asustado. No estaré aterrorizado, encerrado, enloquecido de miedo. Muchas personas son como los hombres que fueron enviados por Moisés a recorrer la tierra prometida por Dios. Les había llevado tan pocos días desde la liberación poderosa y sobrenatural en Egipto con las 10 plagas. Faraón había aflojado y ese pueblo, el pueblo de Dios, habían llegado rápido, en pocos días, a los límites de la tierra prometida. Y Moisés cometió el error de enviar una docena de espías que recorran la tierra y que vengan a avisar con qué lugar estaban a punto de habitar. Y vinieron de esa docena, vinieron 10. Y delante del pueblo le dijeron a Moisés, Moisés, esta tierra que Dios te ha dicho que es para nosotros, la tierra prometida, que fluye leche y miel, está infectada de gigantes. El más chico mide 3 metros. Y nosotros hemos pensado que parecemos langosta delante de ellos. Hermanos queridos, poder vencer el temor es apoyarnos totalmente en Dios. Porque cuando yo me apoyo en mi propia opinión, voy a ser como esos espías que dijeron, eran tan grandes, tan gigantes, los que habitaban Canaán, la tierra prometida, que nosotros parecemos langostas. Y yo he escuchado a lo largo de la consejería pastoral, he escuchado a personas que se compararon no solo a langostas como los espías de Moisés. He escuchado a personas diciéndome, pastor, me siento un gusano. No es muy bonito parecerse a un gusano. Hace unos años atrás, no muchos, estuve en Amazonas, en Brasil, y había unos gusanos que que aparecían en los hoteles, en las casas, unos gusanos grandes que se hacían como una rosca, una rueda en el piso, y entonces venía la gente, le daba una patada y ese gusano iba rodando hasta allá y quedaba ahí quieto. Otro lo pateaba y volvía para acá. Y ahí me di cuenta, pensar que hay gente que siente que son gusanos, que los patean, los tiran, los desprecian, los basurean, los ningunean, como decimos en Argentina, los hacen sentir miserables. ¿Cuántas mujeres en los matrimonios sufren
Cuando el esposo con palabras despectivas le dice, vos sos una basura, vos sos un gusano, sos un piojo resucitado. Peor todavía, piojo y medio muerto. Y a veces no necesitamos que otro nos diga, a veces nosotros mismos nos consideramos como estos locos que se consideraban langostas. Sin embargo, había dos, Caleb y Josué, que ellos dijeron, sí, son gigantes, pero para nosotros son como panes. Y así como comemos el pan todos los días, así los vamos a comer a estos gigantes. Pero Moisés y el pueblo decidieron escuchar a los 10 muertos de miedo y tuvieron que vagar, retrocediendo al desierto, vagar 40 años por el miedo de 10 personas. El salmista dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en esta tarde, yo no sé cómo estará tu ánimo. No sé cómo estarás en cuanto a confianza, en cuanto a valor. Pero sí sé que hay muchos que están pasando por el valle de sombra, de muerte, y tienen miedo. Y tienen miedo. Hace unos días atrás alguien me llamó por teléfono y me dijo, pastor, yo no sé en qué momento me va a tocar caer en la cama de un hospital. Como le tengo confianza a la hermana, le dije, hermana tontita, ¿hasta cuándo no vas a aprender a confiar en tu Dios? Porque aquí el salmista no quiere desligarse del valle, sino dice, cuando pase, tú estarás conmigo. Y mientras yo vea la vara y el cayado era un palo de 3 metros con un gancho en la punta, con la que el pastor tironeaba a las ovejas y las sacaba de lugares peligrosos. Así que mientras yo vea la presencia de Dios todos los días en el valle, no temeré mal alguno. Y quiero darte 5 pequeños consejos para salir de los miedos. El consejo número 1 es, no te llenes la cabeza de tanta información negativa, de tanta información que termina haciéndote sentir como el más derrotado. Dice Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que de vez en cuando es necesario cambiar los noticieros. Porque si no te vuelves un contador de noticias malas. De vez en cuando cambia
esa relación a veces tóxica con personas que hablan siempre de desastre, de fracaso, de miedos, porque es contagioso, de amargura. Dice, el que tiene raíz de amargura se amarga a él y amarga a otros. Así que ustedes piensen en lo que es puro, lo que es honesto, lo que es bueno, lo que trae fortaleza. Dice el apóstol Pablo. Consejo número 2. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice de esta manera. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hermano, cuando hay cristianos muertos de miedo, aterrorizados, es porque no has aprendido a amar a Dios. Porque todavía sientes que Dios te puede castigar, que Dios te puede juzgar, condenarte. Pero cuando uno ama de verdad, se entrega de verdad, confía de verdad en la otra parte. Así que muchos cristianos que hoy tienen ese terror, ese miedo de todos los días, que lloran, que no pueden respirar bien, que se encierran, es porque todavía no han aprendido a amar a Dios y saber que Dios también nos ama y nos cuidará. Número 3, lee la Biblia. En vez de noticias, toma la Biblia y lee promesas. Comienza a repetirlas y a creerlas, porque su palabra no volverá vacía. Número 4, ora a Dios. Hoy hemos leído en el Salmo 34, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando tú oras y empiezas a poner tu confianza en Dios, te darás cuenta que el ángel de Dios, dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. No de los que tienen miedo, sino de los que le temen a Dios, los que respetan a Dios. Los defiende, los cuida. Y cuando usted ora, está mirando al Señor. Y dice el versículo 5 del capítulo 34 de los Salmos, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No fueron avergonzados. Y un último consejo. Entre los síntomas de tener mucho miedo está el no estar tranquilo. A veces tenemos hasta miedo del pasado que ya no existe, pero le tenemos miedo. Hay otros que le tienen miedo al futuro y van a caer en la gitana que les lee las manos, en la hechicera que les tira las cartas, del tarot y de todas esas taradeces. Los que tienen miedo de lo que va a pasar mañana
se enloquecen, quieren saber y caen hasta en los falsos profetas. Sí, dice, no, quédate tranquilo, Dios me ha hablado, Dios te ha dicho, vas a ser grande, mañana vas a estar bien. Y son engañados. Pero dice aquí el Salmo 23, en el versículo 4, que cuando tú sabes que Dios está muy cerca tuyo, no temeré, no temeré. Y dice, cada vez que yo veo tu vara y tu cayado, me infundirán aliento. La palabra infundir, y con esto termino, la palabra infundir es traspasar, transmitir. ¿Qué es lo que le transmitía el buen pastor a David? Me va, dice, a transmitir aliento. Y la palabra aliento en la Biblia es aire que respiramos y aire que sale de adentro de nosotros. Por eso algunos dicen, espera un poquito, estoy cansado, he caminado mucho, voy a tomar aliento. O sea, voy a tratar de tragar aire. Y hoy en el pueblo cristiano hay muchas personas que no están contagiados del coronavirus, que uno de los síntomas más horribles es que te falte el aire. Hay algunos que están muy sanos, pero igual no pueden respirar. Tienen un nudo en la garganta. Porque tienen miedo a muchas cosas. Y entonces no puedes respirar, te sientes asfixiado. Pero si en esta tarde puedes mirar al Señor, Él te infundirá aliento. El neuma de Dios, el aire de Dios, es el Espíritu Santo. Y Él puede entrar dentro de tus pulmones y hacer en esta tarde que se te abran todos los bronquios, los físicos y los espirituales, y puedas respirar la atmósfera de los hijos de Dios. Así que dice el salmista, busqué al Señor y Él me libró. Me libró. ¿De qué lo libró el Señor? No lo libró de un león, no lo libró de un oso, no lo libró de un águila. Lo libró del temor. Un enemigo que está aquí. Un enemigo que está aquí. Y que todo el tiempo intenta romper tus fortalezas, tu fe, y hacer que te aterrorices y huyas espantado. Y así sí, terminarás lastimado, golpeado, lejos de la presencia del buen pastor. Pero todavía Él está con su cayado para tomarnos del cuello, golpearnos un poquito, para seguir la senda de muchos y saber que mientras Él vaya adelante, yo puedo caminar sin temor alguno. No temeré, aunque el valle se ponga oscuro. Y aunque las sombras de esta tarde parezcan, no sé, enemigos, parezcan esos que te van a caer encima de un momento a otro, Dios está con nosotros. Así que voy a orar y Dios les bendiga
a todos los que en esta tarde están unidos a este pequeño mensaje. El Señor les ayude y puedan levantarse sabiendo que cuando miramos a Dios, su luz, su gloria nos alumbra. Y entonces cuando otros nos miran, no nos van a ver como personas avergonzadas, sino que nuestros rostros estarán iluminados por el Señor. Oramos. Si puedes cerrar tus ojos allí donde estás. Si quieres, estás en tu casa, levanta las manos y oramos a nuestro Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde por permitirme transmitir tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, es normal que tenga miedo. Es normal que dentro de mi paquete de persona haya un tanto por ciento de miedo. Miedo a enfermarme, por eso me abrigo, si hace frío, por eso como lo correcto. Temores naturales. Pero también, Señor, reconozco en esta tarde que hay miedos que no los puedo vencer. Hay secuelas en mi vida, en mi alma, especialmente aquellos que fueron lastimados, que fueron heridos en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Los que fueron violentados, los que fueron abusados. Hay miedos a los fracasos, fracasos con los sentimientos, fracaso en los negocios. Y hoy no puedo hacer pie para avanzar sobre este valle que está viviendo Argentina. Tengo miedo al futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué serán de mis hijos? Tengo miedo al presente. Tengo, casi pudiéramos decir, ahorrado miedos dentro de mi corazón y de mi mente. Pero en esta mañana, en esta tarde, yo quiero amarte, Señor. Decirte que te amo, que tú eres mi Dios, que tú eres el buen pastor, el que da su vida por nosotros. Y a medida que más te ame, más voy a escuchar tu palabra, más voy a estar siguiéndote. Y por lo tanto, el perfecto amor echará fuera todo miedo, todo temor, todo terror de saeta en el mediodía o de pestilencia que anda en medio de la noche. Tu vara, símbolo de autoridad, siempre estará para defenderme y conducirme por camino de justicia. Me han amenazado que me van a quitar la casa, esto, aquello. Pero tú eres mi justicia, Señor. Y en esta tarde los que te miraron a ti serán alumbrados por tu gloria y no serán avergonzados jamás. Bendigo a todos mis hermanos, amigos que están en esta tarde presentes y a los que van a ver en diferido este video. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla aliento, sopla de los cuatro vientos
lo que lleve, lo que arrastre nuestros miedos, nos limpie. Y estemos confiados con pensamientos de lo puro, de lo sano, de lo bueno, de lo grande, de lo tremendo que es tu poder, Señor. Y entonces voy a descansar, porque los que te buscaron a ti no tendrán temor. Los temores se desmenuzarán, caerán y no harán más daño. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga. Mañana tenemos un día otra vez laborable, intenso, y será cuestión de alzar la cabeza, prendernos de las promesas de Dios y dar un paso de fe hacia adelante. Así que el Señor les bendiga y terminen este día, cuando vayan a la cama, dando gracias a Dios por su presencia, porque Él es mi buen pastor. Y cierren los ojos, apoyen la cabeza en la almohada y duerman el descanso de los hijos de Dios. Y no tendrás necesidad de pastillas para dormir, pastillas para despertarte. Dios es el que me cuida en la noche y el que me cuida en el día. Bendiciones y un abrazo desde Santiago del Estero para todos ustedes. Que Dios les bendiga.